de distintas maneras, pero una de las maneras que como fundación quisimos hacernos presente es a través de un espacio que empezó siendo todos los días, empezamos con mucha fuerza, todos los días estos conversatorios, y siempre con temas interesantes, como tratando de alimentar la reflexión en aquellas áreas que como fundación continental entendemos que son importantes y que son necesarios. Hemos paseado y caminado por un montón de temas, y siempre con esta idea de, bueno, que sean espacios de reflexión para la familia de América Solidaria, y a veces también según el tema invitando a alguna gente más de afuera. Desde hace un tiempo que como fundación veníamos con ganas de que en algún conversatorio pudiéramos hincarle al tema de la rendición de cuentas y de la transparencia. Es un tema que en nuestras planificaciones estratégicas ha estado siempre presente, planificación a planificación, como fundación, cómo podemos ser más transparentes, cómo podemos rendir cuentas, y un tema que yo diría en los últimos años hemos puesto en el foco de nuestras preocupaciones es cómo integrar también a los destinatarios de nuestro trabajo, a los niños, a las niñas, a los adolescentes con los que trabajamos, que es bueno, un poco la razón de ser de América Solidaria, cómo también pueden ser parte de este esfuerzo porque conozcan lo que hacemos, porque conozcan los resultados de nuestro trabajo y porque también sean parte de algún modo del proceso de toma de decisiones. Y bueno, y en ese sentido, la verdad que para nosotros es una alegría y un honor que hoy nos esté acompañando Anabel Cruz, que es fundadora del Instituto de Comunicación y Desarrollo. Es fundadora del Instituto de Comunicación y Desarrollo, que es una organización que tiene más de 30 años, me acuerdo, hace unos poquitos años me tocó participar del festejo ahí en Ciudad Vieja, hace 2 años, muy bien, hace 2 años, yo me acordaba cuántos, y la verdad que es una fundación, una organización que tiene mucho camino recorrido, mucho acumulado, y en eso, bueno, Anabel ha marcado ahí su impronta con un liderazgo en lo que es el trabajo del trabajo de ICD, y donde también comparte tareas con una persona que está en el directorio de América Solidaria Uruguay, que es Analía Betoni. También alguna gente que participa de los proyectos de ICD, como Daniel, también hoy nos acompañan, Daniel Miranda. Entonces, nos pareció que era una linda oportunidad para invitar a Anabel a que pueda compartir con nosotros su mirada sobre estos temas y sobre todo esta idea de poder ayudarnos a seguir caminando. Entonces le hemos pedido si puede, como hacemos siempre en los conversatorios, preparar una presentación donde la idea es escucharla por unos 40 minutos, 35, 40 minutos, y después abrir un espacio de intercambio donde podamos colocar nuestras preguntas. Si alguien tiene algún comentario que quiere ir poniendo en el chat, lo puede ir escribiendo, yo lo voy a ir leyendo, y en todo caso, cuando Anabel haga una pausa, yo le traslado las dudas para que tampoco dejemos todo para el final. Y bueno, decirle que además Anabel fue presidenta de la Junta Directiva de Civicus, un organismo que todos hemos sentido hablar en algún momento, y es codirectora de la iniciativa Rendir Cuentas, una iniciativa de la cual también en varios de nuestros países está presente. Así que sin más demora, Anabel, te voy a dar la palabra y somos todos oídos. Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias Lea y todos y todas colegas de América Solidaria por esta oportunidad. Conozco y admiro muchísimo el trabajo de América Solidaria desde hace años. Hace 10, 11 años trabajamos en un pequeño proyecto de transparencia y rendición de cuentas en Chile y tuve la oportunidad de visitar la oficina, de trabajar en algunos mecanismos de autoevaluación de América Solidaria, y bueno, por supuesto, después a partir de que se instalara la oficina en Uruguay, liderada muy
eficazmente por mi amigo y colega Javier Pereira, e integrada además por queridos colegas que han acompañado todos estos procesos de reflexión sobre el rol de las organizaciones sociales. Por eso me siento realmente, es un privilegio, un gran privilegio que ustedes me dan. El título es Transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sociales, y el itinerario me parecía importante ponernos de acuerdo en algunos conceptos, conocer o reflexionar sobre lo que han hecho en América Latina y en otras regiones las organizaciones sociales en la búsqueda de esta transparencia y rendición de cuentas, compartir algunas herramientas y instrumentos a disposición o que pueden ser usados en esta dirección. Voy a compartir entonces la pantalla con ustedes. Me dicen si hay... Tengo la virtud de... A ver, vamos a compartir la primera. Ahí está. Quería empezar, como les digo, con algunos conceptos, esencialmente para ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando. Por un lado, cuando hablamos de transparencia, por otro lado, cuando hablamos de rendición de cuentas. Muchas veces se traspapelan o se traslapan esos conceptos que son dos cosas diferentes. Y acá les traje para compartir dos definiciones que no son mías, sino son, además de acuñadas y aceptadas por la Organización Internacional ISO, que diferencia la transparencia como la apertura respecto a las decisiones de la organización que afectan a la economía, al medio ambiente y la voluntad de comunicarlas. Es decir, transparencia es eso, es que nos vean a través y que sepan lo que hacemos. Por el contrario, cuando hablamos de rendición de cuentas vamos bastante más allá. Tenemos, además de esa necesidad, de esa obligación, digamos, de contar lo que hacemos, tenemos que tener la capacidad de responder por esas decisiones ante distintas personas, ante distintos públicos, ante distintas, lo que llamamos partes interesadas. Entonces, mientras la transparencia es un proceso que refiere y hace mención a ser abiertos y a la apertura de comunicar nuestras decisiones, la transparencia es hacernos responsables, perdón, la rendición de cuentas es precisamente hacernos responsables de esas decisiones. Y un poco qué ha pasado en América Latina y qué hemos hecho las organizaciones sociales en términos de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Cuáles han sido nuestras prácticas, tanto a nivel de los países como a nivel regional e internacional? Cuatro preguntas que me parecen centrales. ¿Por qué las organizaciones sociales tenemos que rendir cuentas? Y si tenemos que rendir cuentas, ¿a quién? Y en todo caso, ¿de qué y cómo lo tenemos que hacer? Estas son algunas de las razones seguramente ustedes encuentren, y en la propia práctica de América Solidaria y de otras organizaciones encuentren nuevas y válidas respuestas a la pregunta de por qué tenemos que rendir cuentas. Lo que yo creo que es un principio y una responsabilidad esencialmente ética. Nadie le tiene que venir a decir a las organizaciones sociales que deben rendir cuentas. Es por un tema de credibilidad, de legitimidad, que las organizaciones sociales tienen que ser transparentes y tienen que responder por sus propias decisiones, por sus propias políticas, por sus acciones. Y esta visión, que también le damos mucha importancia, es un derecho.
desde una visión de derechos, la rendición de cuentas es un derecho de las personas para las cuales trabajamos, de las organizaciones destinatarias de nuestro trabajo, y también es un derecho de quienes aportan recursos, sean personas, sean organizaciones, donantes, tienen derecho a saber y a hacernos rendir cuentas. Un tema muy importante y una causa también muy central de la razón de la rendición de cuentas es que las organizaciones sociales muchas veces exigen rendición de cuentas al Estado, al sector privado, a distintos organismos gubernamentales, y debemos, por ende, pregonar con el ejemplo. Si vamos a exigir transparencia y rendición de cuentas, debemos practicar la transparencia y la rendición de cuentas en primer lugar. Bueno, esto pretende de alguna manera responder a la pregunta ¿a quién? Y hay un ecosistema de demandas hacia las organizaciones sociales que nos exigen rendición de cuentas, que nos preguntan por qué hacemos, o que nos, de alguna manera, influyen para que tomemos determinadas decisiones. El grosor y el color de las flechas en este ecosistema y en esta multidireccionalidad tiene que ver con el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil hemos sido buenas, hemos sido efectivas en la rendición de cuentas hacia quienes aportan recursos, especialmente hacia las organizaciones donantes, porque lo exigen, hacia las autoridades nacionales. Cumplimos bastante bien los requisitos legales. En menor medida, pero también hay un trabajo importante, en rendir cuentas hacia nuestras organizaciones aliadas, internamente, a las juntas directivas, hacia los socios, hacia el personal y el voluntariado de las organizaciones. Es mucho más débil esa relación y esa capilaridad entre las personas para quienes trabajamos, hacia quienes le brindamos servicios, los llamados beneficiarios o mal llamados beneficiarios, o incluso el público en general, la ciudadanía y los medios de comunicación. La rendición de cuentas hacia esas audiencias es más débil, por distintas razones, por distintos factores. Seguramente estas reflexiones pueden resonar en la experiencia de cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo hemos abordado en América Latina en los últimos, no sé, 10, 15 años, tal vez casi 2 décadas, estas múltiples demandas de rendición de cuentas y de transparencia, estas demandas que nos vienen desde los gobiernos, desde de las organizaciones con quienes trabajamos, desde internamente, desde el personal y el voluntariado de la organización? Aquí traje a colación algunos mecanismos o prácticas que encontramos en América Latina: la autorregulación, la certificación. Vamos a ir analizándolas brevemente cada una. ¿Qué es la autorregulación? Bueno, su nombre lo dice, habla por sí mismo. Una organización se regula a sí misma con base en un monitoreo y en un control absolutamente voluntario, desde sus propios recursos. Por supuesto es un concepto amplio y que es aplicado a distintas áreas y distintas disciplinas. Pero la organización acepta autorregularse, acepta monitorear su propia práctica, y esto es muy importante, de forma voluntaria. Ustedes conocen seguramente mecanismos de autorregulación, el código de ética. Digo conocen porque Acción es una plataforma en Chile, y FECU Social, que América Solidaria lo utiliza hace muchos años, no es más que esto: es el acuerdo de un grupo de organizaciones de autorregularse. Voluntariamente se ponen de acuerdo en hacer conocer fuentes de recursos, su propia gestión, su gobernanza, y hacerlo público.
hace muchos años ya con la comunidad de organizaciones solidarias conversamos sobre este mecanismo y son decenas, más de 200 organizaciones, creo que ya lo están practicando en Chile. Por el contrario, la certificación no crece desde el pie, digamos, no viene de la propia organización, sino que es un agente externo, exterior, que viene, mira, evalúa y certifica si la organización hace o no hace o cumple con determinados criterios. Una certificación fundamentalmente es una mirada externa, un agente externo. Algunos ejemplos a nivel internacional, quizás conozcan el Charity Navigator en Estados Unidos, que ya analiza cerca de 10.000 organizaciones, y le otorga determinados puntajes a lo que llama la salud financiera de la organización y a su transparencia y rendición de cuentas. Con esas puntuaciones, las organizaciones son catalogadas y quienes quieren hacer donaciones a las organizaciones pueden referirse a ese ranking. La Fundación Lealtad en España empezó y luego está trabajando también en Chile hace unos años, acredita, da un sello. Las diferencias entre acreditación y certificación, las fronteras son algo difusas, pero ustedes ven ahí la ONG acreditada, estudiada por los criterios externos, desde Fundación Lealtad, utiliza tanto en España como en Chile 9 criterios o 9 principios. Lo interesante que me parecía que lleva a la reflexión es ese sello. ¿Qué dice la Fundación Lealtad en Chile? ¿Qué le dice a quien mira este análisis? Done a esta organización. Usted, la Fundación Lealtad, ha analizado con sus principios, estos 9, si se cumplen o no. En Chile hay 30 organizaciones analizadas. Y le otorga ese sello que, por supuesto, no estamos discutiendo acá si es cuán efectivo puede ser o no, pero sí es el objetivo. Contarles un poco de lo que hemos hecho en la iniciativa regional por la transparencia y rendición de cuentas de la sociedad civil, Rendir Cuentas, que estamos trabajando desde hace más de una década. Lea o Javier, no sé si hay alguna pregunta, no quiero hacer yo toda la conversación, si hay alguna pregunta sobre lo que hemos venido presentando. Lea o Javier, perdón. ¿Sigo? Sí, adelante nomás. Capaz que digamos, por el chat todavía no han habido consultas. Si alguien quiere, puede irnos escribiendo sus preguntas. Pero antes de pasar a rendir cuentas, capaz que detenernos un poquito en las dimensiones de Fundación Lealtad, que la pasaste así por arriba y me pareció que estaba interesante ahí darle una miradita con un poquito más dejarlo un poquito más esa diapo. Estas son bueno, Fundación Lealtad nació en España hace unos cuantos años y hace 2 o 3 o 4, no sé, no me acuerdo exactamente, se ha instalado en Chile y estas son las dimensiones, los criterios que utiliza cada uno de estos 9 principios. A su vez se desglosa en subprincipios y lo que la Fundación Lealtad estudia es si se cumple o no se cumple esos subprincipios y otorga un puntaje. Con ese puntaje se le otorga o no el sello. Es interesante, Javier, que hayas hecho referencia porque ¿qué es lo que utiliza? ¿Cuáles son los criterios esenciales desde el punto de vista del trabajo de una organización? Hay un énfasis muy grande en la transparencia del financiamiento, de la comunicación,
de la regulación mismo del organismo de gobierno, en la utilización de los fondos, en el cumplimiento, esa rendición de cuentas hacia arriba, que yo les hablaba al principio, ¿verdad? Con las autoridades, con los... con la legalidad de cada país. Es muy interesante el tema de la promoción del voluntariado. Me imagino a una organización como América Solidaria le debe llamar la atención, incluso congratular de que uno de los principios por los cuales se analice la transparencia y la rendición de cuentas es la promoción del voluntariado. Pero aquí hay como que hay algo, ¿verdad?, que le estaría, vamos a analizar, no le estaría faltando un componente precisamente de qué piensan las personas, los destinatarios, los beneficiarios del trabajo de tu organización, en dónde, en cuál de los casilleros lo pondríamos de estos 9, o capaz que hay que abrir, o quizás hay que abrir un número 10, ¿verdad? Nosotros, desde Rendir Cuentas, un poco hace 10, 12 años, empezamos con un concepto similar. Juntemos información, que las organizaciones sean transparentes, que nos pongámonos de acuerdo en cuáles son los principios, los criterios, el tipo de información que vamos a poner, vamos a hacer pública, nuestra forma de gobierno, nuestras autoridades, las fuentes de recursos, de dónde vienen nuestros recursos, cómo los utilizamos, cuáles son nuestros proyectos, qué porcentaje de financiamiento viene del... Saquémonos esa foto, esa radiografía, y hagámoslas públicas, que está muy bien. Yo creo que es una base completamente necesaria e inapelable, ¿verdad? En América Latina trabajamos en distintos países con distintas organizaciones, precisamente haciendo esto, recopilando información individual de organizaciones y presentando informes de rendición social de cuentas. En Uruguay, en Bolivia, en Colombia, en Argentina. En Chile lo hicimos en el proyecto Transparentemos, del cual América Solidaria de Chile fue parte activa. Procesamiento, compilación de información es muy importante para conocer la situación del sector, para conocer el impacto del trabajo de 100 organizaciones en un país, o de más, ojalá de más. Pero nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿es realmente un ejercicio de rendición de cuentas? ¿Estamos de esta forma haciéndonos responsables o respondiendo el por qué tomamos las decisiones que tomamos o el por qué hacemos las actividades que hacemos? Yo considero que desde el punto de vista del conocimiento de la sociedad civil, para investigación de la sociedad civil, para poder después diseñar políticas acordes, esta información es muy importante. Yo me acuerdo cuando en una oportunidad lo presentamos, no sé, Javier, seguramente tú estabas, presentamos el informe de Uruguay de 120 organizaciones y la cantidad de fondos que habían manejado, qué proyectos se habían realizado, y en ese momento el director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional nos dijo, es una información que nadie conocía, que el gobierno no conocía, es un impacto importantísimo, y esta es la forma, hoy nos enteramos de lo que está pasando en el sector no gubernamental. De todas maneras, ¿qué estaba pasando? A pesar de ser más transparentes, los problemas seguían existiendo. Y problemas muy serios. Digo, y acá saqué algunos hechos, algunos hitos que han sido realmente preocupantes en términos de abusos de poder, en términos de malversación de fondos, en términos de
prácticas realmente que no hacen y que no deberían estar presentes en ninguna organización de la sociedad civil. Los casos en Haití, el caso de Oxfam, los problemas que tuvo Amnesty International, digo, son problemas que siguen existiendo, más allá de que se avanzó muchísimo en términos de transparencia. Porque hay cosas que hacen al poder frente externo y al poder dentro de las organizaciones también. Hace tiempo que nos preocupa por algo. Este libro, quizás algunos y algunas de ustedes lo conozcan. El nombre que le pusimos, y este libro es del 2008, ya tiene 12, 13 años, Poder, Rendición de Cuentas y Sociedad Civil. Es muy importante el tema de las relaciones. La rendición de cuentas es fundamentalmente una relación, y se establecen relaciones de poder entre quien da los recursos y recibe los recursos, entre quien tiene información y brinda la información, entre quien tiene el servicio en sus manos y se lo da y se lo brinda a niños, adolescentes. Son relaciones fundamentalmente de poder, y por eso rendir cuentas es una posibilidad de otorgar voz, de crear controles, pesos y contrapesos que aseguren a esas personas, a las menos privilegiadas, a esos sectores que no tienen voz, que puedan reconfigurar esas relaciones, que puedan integrar su voz al proceso de toma de decisiones de nuestras organizaciones. Bueno, en este camino, hace pocos años, distintas organizaciones de todo el mundo, y en base a esta reflexión, hemos avanzado en transparencia, hemos avanzado en mecanismos de hacer conocer cuántos fondos recibimos, hemos avanzado en hacer conocer y en dar cuenta, pero no hemos avanzado por el contrario. Hay problemas que siguen existiendo. El estándar global para la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil surgió en base al trabajo de 10 socios, 10 redes, algunas muy grandes, como Accountable Now, que es una red de organizaciones no gubernamentales internacionales, o la voz del sector voluntario en la India, que tiene cientos de miles de organizaciones, Interaction, que es la plataforma de organizaciones de cooperación en Estados Unidos. Todos estos socios y distintos tamaño, rendir cuentas frente a algunos de estos socios, es una organización pequeña y con trabajo muy en los países y en la base. Después de un tiempo de reflexión, discusión, tratativas, proyectos pilotos, desarrollaron y acordaron el estándar global para la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. A diferencia de esa foto o de esa radiografía que estábamos haciendo hasta ese momento, esta es una propuesta distinta, en las cuales las organizaciones sobre todo se comprometen a distintos principios. El estándar global tiene 12 compromisos. Y las organizaciones sociales no solo vienen y cuentan lo que hice el año pasado, sino que en todo caso lo cuentan en base a un compromiso, y tienen que seguir avanzando, tienen que seguir analizándose internamente a ver si avanzaron o no en términos de equidad y justicia, de justicia e igualdad, en términos de transparencia. Ustedes ven que en términos de compromisos es fuerte el tema de transparencia. Yo diría que hace mucho al grupo C, ¿verdad?, a lo que hacemos internamente, recursos bien manejados, al compromiso 8 también, organizaciones abiertas, pero hay una serie de compromisos que hacen mucho a la relación de las personas y organizaciones con las cuales la organización trabaja, que hacen mucho a tener alianzas fuertes, justas, equilibradas,
por ejemplo, la lucha por un planeta sano, o todo el tema de medio ambiente, que no es exclusivo trabajo de organizaciones ambientalistas, o el tema de equidad de género y derechos de las mujeres, que no tienen que ser patrimonio de organizaciones de mujeres o feministas. No, es un tema universal. Por eso acordamos, estas 10 socios a nivel internacional, que estos son 12 compromisos a analizar, a monitorear, a demostrar a la sociedad cuánto avance estoy haciendo en relación a los mismos. Bueno, sí se diferencia con lo anterior. Por un lado, está construido exclusivamente desde la práctica misma de la sociedad civil. No hay ninguna ejercicio de influencia de donante o de empresa consultora internacional, Price no sé cuánto, para que se adopten determinados. No, esto fue construido desde abajo, desde la práctica misma de distintos tipos de organizaciones. Y si bien ustedes ahora les voy a referir algunos mecanismos más bien cuantitativos de analizar, el énfasis es sobre todo en lo cualitativo. Lo que yo les decía hoy no es una radiografía de lo que hice, no vengo hoy acá a decir, así usé los fondos, sino que es un estándar aspiracional, al cual se comprometen las organizaciones a seguir avanzando, a cómo están hoy y a seguir en ese camino de mejora. Y este concepto de la rendición de cuentas dinámica tiene que ver con esta relación mutua de mutua responsabilidad hacia las organizaciones, hacia las personas con las cuales trabajo, hacia quienes le doy servicio o hacia las que represento de una u otra forma. Bueno, contarles un poquito que en nuestra región tenemos algunas herramientas que pueden ayudarnos a implementar el estándar global. El estándar global no es para hoy, ni es un mecanismo que se aplique hoy y después lo dejo hasta el año que viene y recopilo otra vez la información. Es aspiracional, es gradual y es permanente. Las dos herramientas que por ahora están disponibles es una herramienta de autoevaluación y su manual de implementación, y una herramienta online muy interesante. A ese se les voy a nombrar al final de todo, porque les quiero hacer una invitación. La autoevaluación se basa en que esos 12 compromisos, justicia, igualdad, equidad de género, se bajan, digamos, a tierra, se bajan a indicadores, se bajan a prácticas concretas. Y miren, por ejemplo, cómo se analiza con 2 tipos de indicadores el compromiso de justicia e igualdad. ¿Cómo puede demostrar una organización que aborda la justicia y lucha contra la exclusión? Hay 2 cosas en cada aspecto que una organización social aborda. Un poco es lo que hace, si lo hace bien, si su programación es adecuada, si elabora su programación y la ejecuta eficazmente. Lo otro es lo que piensan los distintos públicos. Por eso, si ustedes ven, hay un indicador que se llama de progreso, de avance de actividades, y el otro que se llama de retroalimentación. Sí, la organización tiene que consultar regularmente, sea a las organizaciones con las que trabaja, a las personas a las cuales le da servicio, qué piensan de su actividad, qué piensan de su programación, cuáles son sus necesidades para abordarlas así eficazmente y de forma justa. La autoevaluación da determinado puntaje. Yo se los estoy haciendo a vuelo de pájaro. Esto para mis colegas que la conocen más en detalle, saben que esto son procesos de reflexión de horas, de días, de semanas, ¿verdad?
pero da un puntaje que por lo menos nos otorga una primera aproximación de en dónde estamos y cuáles son las áreas que hay que abordar para mejorar. Esta insistencia en la retroalimentación, en conseguir la opinión de las personas con las cuales trabajo, a quienes brindo servicio, es posible. Yo personalmente considero que siempre es posible. La organización no puede trabajar en una cápsula ni con un tapaboca como ahora, alejado, ¿verdad?, completamente de la realidad y de forma antiséptica, sino que tiene que estar muy vinculado con esa realidad. En Nicaragua y en Perú hay dos organizaciones con las cuales fue a través de otro proyecto, pero se las traje como representación de que EDUCO es una organización que trabaja en Nicaragua para promover y proteger los derechos de la niñez, ha usado cuentos, la lúdica, para rendir cuentas y ha co-creado con niñas, niños y adolescentes una metodología para la rendición de cuentas con un molino, con 4 aspas, en los cuales los niños, niñas y adolescentes van descubriendo cuáles son las acciones, si se ha invertido bien. La otra organización con un trabajo muy interesante es Cusihuarma en Perú, que a través de también de aspectos lúdicos, con juegos de teatro, incorpora las opiniones de niñas, niños y adolescentes en sus políticas institucionales y después otra vez les informa, también a través de estos medios lúdicos y teatro participativo, de una manera didáctica, qué ha hecho con sus opiniones. Sí, les traje estos ejemplos un poco por las actividades y la misión de América Solidaria seguramente pueden encontrar algún elemento que resuene y que pueda servir en un futuro. Por último, si bien la autoevaluación que propone el estándar global puede ser complejo en el sentido que requiere reflexión, tiempo, hay otro mecanismo que es una aplicación en línea, abierta, que es la Rendir App. Está basada en los 12 principios, en los 12 compromisos del estándar global, y es una forma más rápida, más ágil, de darnos rápidamente a una organización una información de en qué situación se está con respecto al estándar global. En particular les invito al jueves al lanzamiento de una versión de esta Rendir App que es para redes. Rendir App ya está en versión, digamos, para organizaciones sociales con trabajo más de base, y hay ahora esta aplicación para redes que se va a presentar el jueves a estas horas en un webinar. Acá yo después les voy a dejar el PowerPoint para que tengan directamente el link, si alguno o alguna de ustedes quiere, va a ser muy bienvenido y seguramente puede ser una oportunidad de conocer más directamente una aplicación basada en este concepto de la rendición dinámica y basada en los 12 compromisos del estándar global. Dejo por acá y otra vez muchísimas gracias y con mucho gusto todas las preguntas y comentarios que me quieran hacer, soy toda oídos y ojos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Anabel. La verdad que ha sido muy, muy ilustrativo. Abrimos entonces ahora un espacio de reacciones, preguntas, comentarios.
Así que adelante, ánimo. Yo solamente quería agradecer el espacio porque hay muchas cosas que se vinculan con algunos de los objetivos, sobre todo en el tema de participación de niños, niñas y adolescentes, que dentro de los procesos como de creativos de los programas o en la participación de ellos a través de las comunicaciones, de la visibilización, la vocería adolescente, es un primer paso. Pero quizá falta más recorrido para lo último que fuiste mencionando, que es el cómo los niños, niñas y adolescentes también participan de las tomas de decisiones de la organización. Entonces, más que hacer una pregunta, quería dar las gracias por darnos esos dos ejemplos que creo que nos pueden aportar muchísimo, y es un desafío que es difícil hacerlo entender, pero es posible, así que súper agradecido. Gracias, Vicente. Un proyecto paralelo, digamos, casi una actividad prima hermana del estándar global, ha sido el proyecto Resilient Roots de Civicus, que ha trabajado con organizaciones en todo el mundo tratando de analizar y de encontrar mecanismos y prácticas que den precisamente, que lleven y que hagan viable esa rendición de cuentas, esa incorporación de las opiniones, por ejemplo, en organizaciones que trabajan, en Resilient Roots hay organizaciones de otro tipo. Hay muchos materiales sobre los ejemplos que yo se los di muy brevemente, pero a través de Javier y de Lea voy a hacerles llegar algunos materiales que pueden servir un poco más para la reflexión y la puesta en práctica de estos conceptos. Te agradezco mucho, Vicente. Genial, muchas Pero gracias. había pedido la palabra. Dale nomás, Verona. Lo primero es agradecer mucho cómo haces simple una cosa que nos cuesta o que parece tan difícil. Me encanta como desde el marco de los derechos. Esto es un derecho de las personas, sobre todo de las personas con que trabajamos. Gracias por ponernos ese marco. Tal vez como preguntarte, porque efectivamente cuando tú hablaste de las herramientas, me parece que son herramientas súper aportadoras, pero requieren mucho tiempo. Y pienso que eso puede ser un factor de complejidad para los equipos. Entonces tal vez como desde tu experiencia, porque creo que es algo donde todos tenemos que avanzar a tener no solo esta visión reflexiva interna, sino esta retroalimentación desde las distintas personas con que trabajamos. Si tú tuvieras que decirnos como, a lo mejor recomendarnos algunos pasos de cómo llevarlo a cabo a partir de las experiencias que has visto con otras organizaciones, no sé, cómo nos podrías encaminar en esa línea, pero agradecer mucho, mucho la presentación. Gracias, Verona, de corazón. Muchas gracias porque es una gran preocupación y es la misión un poco del estándar global de rendir cuentas. Y mira, y yo creo que la mía es la vida, este tema desde los derechos, ¿no? Desde los derechos a la participación, del derecho a tener en cuenta lo que piensa y, y mejorar el trabajo y la calidad de vida de las personas. Yo creo que puede ser algo completamente gradual. En primer lugar, América Solidaria tiene su fecus social y yo creo que es una práctica que tiene que fortalecer, porque es muy importante tener información procesada, fiable, fresca, para la toma de decisiones. Sí me parece que el fecus social puede avanzar en términos de incorporar otras visiones, como puede ser un poco esta, ¿no? Como puede ser cómo se tiene en cuenta la opinión de las personas con quienes trabajo, no solamente de niñas y niños, seguramente de maestras y maestros de escuelas, de las organizaciones, de los socios territoriales, de las organizaciones en los barrios, de las personas voluntarias con las cuales América Solidaria trabaja.
yo creo que una recomendación puede ser la gradualidad. Es decir, ver en cuál de los aspectos la organización está más necesitada de mejora. Tener un diagnóstico general ayuda, pero abordar todos los problemas juntos es una puerta capaz que no al éxito, sino al fracaso o a la frustración, ¿verdad? Entonces analizar y empezar a trabajar muy francamente, muy honestamente, a partir de una autoevaluación en alguna de las áreas, priorizar. Lo fundamental es priorizar y ver con los recursos que se tienen, con las oportunidades que existen, con la información que existe, con los recursos humanos y financieros que tengo, qué es lo prioritario. Incluso eso se puede consultar, ¿verdad? Tal vez se descubra a nivel central y a nivel de las distintas capítulos nacionales que la relación con las personas voluntarias debe fortalecerse en estos términos. Hay mecanismos en los cuales se incorpore la opinión de las personas voluntarias en distintos aspectos. En los proyectos dado que la misión central de América Solidaria se refiere a niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles son hasta ahora en los distintos países o a nivel central los mecanismos que existen para conocer las opiniones y cómo están, para considerar a los niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, precisamente, Verona, en esa perspectiva de derechos de la cual hablábamos. Y así determinar gradualidad, determinar de todas estas audiencias, si ustedes se acuerdan esas múltiples demandas que nos venían, ¿verdad?, de distintos lados, tal vez descubran que en un público fundamental hoy son los socios territoriales o las personas voluntarias, y concentrarse e ir avanzando. La rendición de cuentas no es un tema ni anual, ni para hoy, ni nunca se va a llegar a hacerlo. Yo siempre digo que es como el horizonte, que está ahí adelante, y caminamos 2 pasos y se corre. Caminamos otros 10 pasos y se corrió un poco más. Por eso, entonces, ¿para qué nos sirve la rendición de cuentas? Bueno, nos sirve para avanzar, nos sirve para seguir caminando en la buena dirección, ¿no? Pero, y conocer un poco más, que no quiere decir que después la sigan usando, no, pero los invito de corazón a que el jueves es un webinario de 1 hora, que puedan conocer más en detalle cómo se aplica una herramienta que después va a estar online, va a estar, está disponible para que entren tantas veces como quieran, la apliquen, hagan ejercicios pilotos dentro de la organización mismo, dentro de un grupo, a ver cuáles son las distintas, y por qué yo que estoy sentada aquí pienso distinto de la persona que está a mi lado. Son distintas percepciones que es muy importante, ¿verdad?, visualizarlas y hacerlas conocer, ¿verdad?, y darnos cuenta de ello, ¿no? Gracias, Verona, por tu pregunta. Gracias, Anabel. Tenemos un par de preguntitas en el chat que te las hago juntas porque están bastante emparentadas. Daniela, de Agna Civicus, desde Brasil, te pregunta cómo está América Latina en relación a otras regiones del mundo en el tema rendición de cuentas. Pregunta por América Latina. Y después, Sedou, desde Haití, perdón, pregunta si te parece que existe alguna relación entre la rendición de cuentas y el nivel de desarrollo que tienen los países. Si hay algún tipo de relación entre esas dos variables o no necesariamente. Te las dejo las dos, Anabel. Gracias. Bueno. Hola, Daniela. Un gusto estar conversando hoy contigo. Pregunto si esta pregunta la tengo que responder como latinoamericano, tengo que ser objetiva, ¿no? Pero voy a tratar de hacer las dos cosas. Me parece que América Latina ha hecho pasos muy interesantes y muy importantes en términos de rendición de cuentas.
tal vez no tenga, por ejemplo, esos mecanismos aceitadísimos de informes detallados en los cuales el instrumento pasa a ser algo tan, que toda la organización trabaja para ese instrumento durante varios meses, entonces nos olvidamos casi cuál es la misión de la organización, pero en estos aspectos de relación con las personas con las cuales trabajamos, con los llamados beneficiarios o destinatarios de nuestro trabajo, y dentro del estándar global, América Latina ha hecho realmente aportes muy interesantes. Por ejemplo, Rendirap se tradujo al español, del español, se tradujo al inglés, al francés y al macedonio. Cuando entren a la aplicación lo van a ver, y me parece que hay mucho para aportar desde América Latina, que hay mucho para, muchas prácticas y buenas prácticas y elementos muy interesantes que en una, por ejemplo, cooperación sur-sur podrían ser de inmenso valor para otras regiones. Europa, pero también para África, para Asia, donde nosotros podemos aprender determinadas cosas y América Latina puede aportar. Así que yo pienso que América Latina está en muy buen camino, pero tiene mucho para hacer. Ay, la pregunta de CEDU me parece complicadísima y amplísima, amplísima, porque la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil es un factor muy importante, y cuanto más rendición de cuentas, es un factor de fortalecimiento. Las organizaciones fuertes, autónomas, independientes, rinden bien cuentas, son transparentes. Entonces, ese va a ser siempre un factor que va a ayudar a la democracia en un país. Viendo el desarrollo, voy a hablar de desarrollo humano, no voy a hablar de desarrollos económicos macros, ¿no? Pero en términos de desarrollo humano, si un sector, si el sector social, si la sociedad civil es fuerte, es independiente, es autónoma, es transparente, tiene capacidades incorporadas técnicamente, por supuesto que va a ser, porque las organizaciones sociales son canales de democracia y de participación, y eso va a fortalecer el desarrollo humano. Así que fortalezcamos la transparencia, la rendición de cuentas, porque eso hace más fuertes a nuestras organizaciones y redunda en la democracia en el país. Nos quedan un par de minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta más. Me imagino que Javier, Lea, ustedes tienen la forma de hacerles llegar material a todas las personas participantes hoy, el PowerPoint y el enlace para el jueves y otros materiales, ¿verdad? Sí, así que sí. A través de ustedes. Ahí veo el dedito de Leo. Muy bien. Oye, Javier, bueno, y Anabel, si me permiten, más que una pregunta, en realidad había levantado la mano porque mi pregunta tenía mucha relación con lo que dijo Verona. Pero también, bueno, sumarme al agradecimiento, creo que es muy interesante finalmente poder conversar sobre estos temas y con una diversidad de mirada también, desde la organización en la que trabajamos, de la visión de distintos países del continente. Y como dije al principio, más que una pregunta, es como poner acento en una reflexión que cada vez que hemos participado de espacios como este, nosotros como organización valoramos mucho la transparencia y la rendición de cuentas. Y creo que tenemos un desafío súper interesante en la forma en que logramos tener feedback del principal público objetivo para el que trabajamos, que son los niños, niñas y adolescentes, sin desconocer la importancia que tiene el resto de los actores, como tú bien dijiste, los socios territoriales u otro organismo, los financistas, pero siempre me quedo con la duda de cuál es la forma más efectiva de poder recibir feedback de ese público en el fondo. Me encantaron los ejemplos que diste, como dijo Vicente hace un rato, de estas organizaciones que lo hacen a través de metodologías participativas,
pero hemos avanzado en alguna oficina con traducir la FECU, por ejemplo, el lenguaje para niños, niñas y adolescentes, pero aún así no tenemos algún canal más estrecho sobre cómo recibir feedback. Yo no sé si dentro de las organizaciones que tú conoces o las experiencias que nos has transmitido, tiene algún antecedente de cómo hacerlo en la práctica. Creo que es un tema muy complejo, como también comentaron algunos, y personalmente y como organización creo que nos encantaría poder realizar o relevar algunos espacios que nos permita tener esa retroalimentación. Diego, niñas, niños y adolescentes, digo, mecanismos de relación con esos públicos que estamos hablando, ¿verdad? Es tan delicado el tema, ¿verdad? Es tan complejo, es tan, digo, para hacerlo bien, ¿verdad? Para respetar los derechos de los niños y niñas, para mantener la privacidad, digo, una serie de elementos a tener en cuenta. Yo no soy experta en esos aspectos, pero en los dos ejemplos que di y en algunos otros, yo traté de traer dos ejemplos de América Latina. Hay otros ejemplos en otras partes del mundo, y me parece que en los materiales de Resilient Root ustedes pueden encontrar algunas pistas de trabajo e inclusive sistematizar la propia experiencia de América Solidaria. Seguramente América Solidaria ya tiene una rica experiencia con niñas, niños, buenas prácticas en algunos países, y a veces tenemos ahí ese valor, esa riqueza, y no tenemos o tiempo, o no lo vemos, o no tenemos tiempo, porque a veces hay que trabajar tanto y el día a día nos exige tanto que la sistematización a veces para nuestras organizaciones es una de las tareas que queda postergada, ¿no? Pero darse tiempo también para reflexionar sobre nuestra propia práctica con esta mirada, ¿no? A ver qué hemos hecho, cuáles son, y compartirlas con el resto de los capítulos. Seguramente ahí mismo van a encontrar pasos y pistas para avanzar. Muchas gracias. Bueno, gracias Diego, gracias Anabel. No sé si tenemos alguna preguntita más, capaz que la última. Ahí veo que Cecilia encendió su cámara. Bien. Sí, adelante. Ahí. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, me gustaría agradecer muy especialmente a Anabel por esta oportunidad de ponernos al día de lo que se ha hecho en estos últimos años para responder a este enorme desafío que las organizaciones han tenido planteadas desde hace muchas décadas. O sea, me hace recordar distintas etapas de la vida en la cual hemos trabajado con distintas organizaciones tratando de encontrar caminos para responder a este desafío, que tiene que ver, por un lado, con el tema de rendir cuentas y la transparencia, pero que está íntimamente relacionado con lo que ustedes estaban planteando ahora, que es la posibilidad de las organizaciones de aprender a partir de su propia experiencia. Por eso todas estas herramientas que parten de la autoevaluación, de la escucha de los destinatarios, son justamente las que nos permiten respondernos a las preguntas cruciales para estas organizaciones, que son si realmente estamos haciendo aquello para lo que existimos, aquellos objetivos para los que le dan razón de ser a nuestra existencia, en qué medida los estamos cumpliendo y en qué medida los recursos que estamos destinando a eso se justifican en función de los procesos, de los avances, de los pasos que se van logrando dar. Si no podemos respondernos esa pregunta, en realidad es muy difícil poder trazarnos un camino claro hacia adelante, ¿verdad? Y creo que en la medida en que las herramientas que utilizamos las podemos visualizar de esa manera, herramientas para poder aprender a partir de lo que estamos haciendo y realimentar nuestro trabajo, ya no los vemos tanto como algo que nos insume tiempo, que nos desvía o que nos saca de la tarea principal, sino que son como un sostén fundamental para poder hacerlo cada vez mejor. Por un lado, un antídoto contra el activismo, con el hacer por hacer, y en realidad no sabemos
si estamos haciendo aquello que le da sentido a nuestro trabajo, y también es un antídoto, o debería ser, contra la burocratización de estos mecanismos, que son los que definitivamente hacen que se desgasten y finalmente se abandonen. O sea, si nosotros para rendir cuentas lo que hacemos es llenar formularios y de alguna manera realizar una tarea que termina burocratizándose, pierde interés hasta para las propias personas que la realizan. Los más interesados, los más motivados, tienen que ser aquellos que están llevando adelante la tarea. Entonces lo van a hacer con entusiasmo, con ganas, van a obtener de así aprendizajes sumamente ricos y nos va a permitir ser transparentes y rendir cuentas de una manera más efectiva. Creo que ha sido el gran desafío que hemos tenido planteado desde hace muchas décadas, y me alegra mucho a través de todo lo que nos está contando Anabel, ver que se siguen dando pasos y que se han dado pasos bien importantes en este último tiempo, y ojalá podamos seguir avanzando en ese camino. Muchas gracias a todos. A ti, Cecilia. Magistral, bueno, Cecilia es una maestra de todos nosotros. Así que digo, las palabras de ella me parecen que como el broche de oro perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, ya estamos en la hora. La verdad que agradecerte mucho, Anabel. Yo creo que no queda acá. De hecho, también quizás es una buena oportunidad para compartir con todos que en la oficina de Uruguay estamos como en un proceso de a partir de un ensayo y un ejercicio que hicimos de aplicar el estándar global el año pasado, identificamos oportunidades de mejora, es decir, nos dimos cuenta que en algunas de esos 12 indicadores que nos planteaba Anabel estamos como todavía lejos, y bueno, hemos identificado oportunidades y ahora estamos como en un proceso de ver qué podemos hacer en concreto para avanzar. Entonces, inclusive también hemos invitado a algunas personas del equipo internacional, como Verona, que nos va a acompañar en un taller de capacitación, también que vamos a tener ahora en el mes de junio, con la idea de poder seguir incorporando alguna de estas prácticas. Quisiera, para terminar, devolverte la palabra, Anabel, como para que puedas hacer tú el cierre, y agradecerles a todos los que nos han acompañado. Así que te paso la palabra, Anabel, y contigo ya nos despedimos. Bueno, la agradecida soy yo, porque realmente un privilegio poder volver a conversar yo les decía, con América Solidaria conversé en Chile hace como 10, 12 años, y tenemos la oficina en Uruguay, una gran colaboración, pero digo, esta posibilidad de escuchar las voces desde distintos lugares y desde los distintos puntos de trabajo de la red es muy enriquecedor. Para mí realmente me fortalece, me ratifica en cuáles son los caminos a seguir recorriendo. Así que espero, de todas formas, que no queda acá, tienen los contactos míos, de mi organización, estamos a las órdenes y quedemos en contacto para seguir trabajando juntos y juntas y persiguiendo el mismo horizonte. Por más que se corra, vamos a seguir buscándolo. Gracias, gracias de corazón. Bueno, muchas gracias a ti, Anabel. Abrazo grande a todos. Muchas gracias, Anabel. Gracias, Lea, por hacer de anfitriona. A ti, gran facilitador. Chau, chau. Besitos. Muchas chau, gracias, chao. Gracias. Acuérdense que el jueves tenemos otra gran invitada. Gracias, bye. Chau, chau. Chao, gracias. Bye. Chao, chao, bye bye. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Chao, Pauli. Chao, Lea. ¿Cómo Mira estás? la Oye, Lea. que tiene el pelo largo. ¿Ah? Tenía Estoy pelo pero como una Rapunzel, mira. Sí, la cagó Pasa que te el crece tiempo. rápido el pelo. ¿Ah? La cagó que te crece rápido el pelo. Sí, crece súper rápido. ¿Cómo estás tú? Bien.
Oye, estoy grabando, espérate. Ah, bueno, no hemos dicho nada terrible excepto saludarnos. Sí, Iván, Vamos a iniciar.